Ah, no, ahí está bien. Bueno, bien. Bueno, buenas tardes. En un ratito vamos a esperar que ingrese Gabriela Mancilla. Gracias por a quienes se están sumando. Renata Zarza, muy bien, mi hijada. Gitlen, un saludo especial para Camila Gitlen, al tercer año que ocurre ella, que van a estar escuchando también, del Colegio Instituto Pedro Díaz Humara, y de Benito Juárez. A ver, ¿quiénes más tenemos? El profe Dinker, un lujo, Gabriela Mancilla. Bien. Aquí ya la tenemos. En cualquier instante aparece Gaby. ¿Por qué me queda así? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Gracias, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, qué placer verte. Que, bueno, en este momento así tan particular que nos encuentra en lo personal, con todos los desafíos, ¿no? Que tenemos y no quiero saber en tu situación eh, de mamá que, bueno, que no tenés un ingreso sistemático, ¿no? Mira, recién te engancho Bueno, y te escucho así como con... No, yo me escucho con acople. a ver, Hablo y me escucho con eco. yo te estaría escuchando bien, a ver si nos ayudan ahí, a ver si se escucha bien, si estamos bien las dos, si no, Yo te voy a escucho, probar pero, con un auricular. pero cuando yo hablo, me escucho. Después, Doble. Bueno, vas a tener que hablar vos entonces. bueno, No, bueno. Eh, bueno, primero agradecerte, Gaby, y sé que en estos momentos tan particulares que decía de cuarentena, que nos agarran particularmente en diferentes lugares, eh, ¿vos me escuchás con eco cuando hablo? no, yo me escucho con eco. Me dicen que vos te escuchás con eco. ¿No tenés Claro, auriculares? Mm, no. Agradecer que bueno. tiene celular. Urgente, marche un auricular para Gabriela Mancilla que nos tiene que educar en esto, así que es un recurso didáctico. El Estado te lo va a tener que pagar, Gaby. Vos sos nuestro recurso didáctico. El Sos muy Estado me humana, debe pero el pago. sos un recurso didáctico. Me dicen acá que mis asistentes, mi sobrina, mi sobrino, que si podés bajar un poquito el volumen, que quizás eso Sí, ya lo... ayude. Dale, Bien, dale. bueno. Eh, primero, yo ya empezaría con nuestra charla. Te la voy a, primero agradecerte, ¿sí? Sé que pones el cuerpo y de eso se trata la educación física. Y, y poner el cuerpo y pensarlo desde la educación física tiene que ver con un montón de cosas que vamos a seguir desarrollando, pero quería pensar cuál es la deuda de la educación física, que es esto de haber binarizado la motricidad. Y cuando binarizamos la motricidad, binarizamos todo lo que tiene que ver con el cuerpo y sobre todo con la identidad, con la cual trabaja la educación física. Somos cuerpo, tenemos cuerpo, y la identidad quedó en dos cuadraditos binarios. Así que me gustaría que empecemos a charlar de esto. Vos hablas de una tercera, cuarta o quinta baldosa. Esta de motricidad binaria, ¿cómo la podemos empezar a deconstruir en educación física? Mira, antes que nada, primero, ay, me escucho yo y me reconfunde. Bueno, voy a hablar lento y espero el eco y Sí. sigo hablando, porque se me complica. Bien. Antes que nada, justo hoy, 3 de junio, ¿no? A 5 años de la primera manifestación de Ni Una Menos, me sigo preguntando por qué no está en todos los posteos ni una travesti trans, niños.
no están contadas, no están visibilizadas, mi niña no está visibilizada, ninguna adolescente travesti trans está visibilizada. Fenomenal, ¿te pusiste los auriculares y ya está? Sí. Ahí estoy. Bueno, le agradezco a mi amiga Monio de Benito Juárez, que me está tirando el tip. Gracias, Monio. Excelente profa. Por suerte no las tenemos acá, ¿viste? Porque parece que Dios atiende en Buenos Aires, pero está en todo nuestro país, y María Mónica Andreoli es una profa que nos recibimos juntas y realmente está con toda esta movida, y vos decías lo de ni una menos, ¿no? Ni una menos tiene que ver con esa identidad no solamente binaria, hegemónica, femenina, sino de esta identidad trans, travesti, transexual, inter. Es que ahí también estamos hablando de la corporalidad, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo que desaparece? ¿Cuál es el cuerpo asesinado? ¿A quiénes nos estamos refiriendo? ¿A qué clase de feminidad nos estamos refiriendo, no? A una feminidad que tiene que tener vulva. Entonces, cuando vos me hablabas de esto de la corporalidad en educación física, me parece que es la corporalidad y la binariedad en toda la educación, ¿no? Quizás nuestras niñeces y adolescencias, yo siempre que hablo en nombre de lo que manejo, para lo que trabajo, y de lo que sé, que es de la infancia y la adolescencia. ¿Por qué? Porque tengo una niña trans que está entrando en la adolescencia y trabajo con niñeces y adolescencias trans travestis. Y va más allá de la clase de educación física, ¿no? Porque esa profa, ese profe que llega a ser este docente de educación física, primero fue hijo, hija, fue alumno, alumna, fue estudiante, y llegó a ser profe o profa de educación física con tantos prejuicios y con una educación, esto que decías vos, binaria, biologicista, que hoy contemplar a los estudiantes por fuera de lo que aprendieron, ese es el gran desafío, porque no tienen herramientas, y cuando vos no tenés herramientas es porque ni siquiera podés pensar otra corporalidad posible, por fuera de la tuya, por fuera de lo que conoces y por fuera de lo que estudias. Entonces, cuando hablamos de que la educación hoy necesita otra perspectiva, estamos hablando de ponernos a pensar quiénes somos nosotros, quienes estamos educando en este momento, cuáles son nuestros prejuicios, cuáles son nuestros miedos, qué corporalidad podemos abrazar para poder legalizarnos, ¿no? Y así después ponernos a pensar, porque muchas veces me dicen, necesito herramientas. Y cuando yo me pongo a pensar, ¿con qué herramientas contaba yo cuando tenía que ayudar al hermano? No contaba con ninguna. Y sin embargo, la desesperación quizás, la urgencia, el tener a la trabita en casa, me obligó a pensar esas herramientas. ¿Y sabes cuál es la herramienta principal? El poder romper el binario y abrazar con amor. Cuando vos amás esas corporalidades, no te importa si tiene pene, si tiene vulva, si tiene teta, si la teta le sobra, si le falta, ¿no? Abrazar esta diversidad sintiéndote parte también. Y lo que hoy tenemos es un montón de docentes con tantos prejuicios y con tanta resistencia, que por más que tengan las herramientas ahí, no las van a agarrar hasta que no puedan quitarse la cantidad de prejuicios que tienen en sí. Sí, en esto de los prejuicios que se generan estereotipos de forma binaria, de una mirada biologicista, que esto que estamos hablando tiene que ver con lo medible y lo que racionalmente entra en un cuadradito, pero nos estamos olvidando de algo tan importante que tiene la educación física, que es la subjetividad de la motricidad, que tiene que ver con las emociones. Entonces, ¿dónde quedan puestas las emociones? Yo siempre pongo el ejemplo, disculpe que sea autorreferencial, pero digo, me veo en un partido o me veo en alguna situación que soy una femineidad masculina. ¿Por qué no pensar una femineidad masculina? Me encanta por ahí tunearme, digo yo, para una fiesta, pero en mi cotidiano, si no puedo pensarme yo desde mi subjetividad, desde mi corporeidad,
en ese cuerpo, corporalidad, que supuestamente tiene que ser binario, y no lo puedo pensar en una clasificación o profa, estamos ahí donde tenemos que empezar a hacer la primera ruptura. Y vos hoy hablaste eh, que sos nuestra, yo digo que sos nuestra herramienta porque te tengo muchos libros, te tengo como escritora en un capítulo, que lo quiero nombrar, Niñez Trans, de Valeria Paván, que vos escribiste el capítulo de El deseo de existir, esto que estamos hablando ahora. A las mujeres cisgénero, nosotras, no nos dejaron decidir, no nos dejaron desear, no nos dejaron tener placer. Y esto del deseo de existir, que Valeria Paván me vas a encontrar cómo entra también en tu vida, que escribe sobre las niñez trans, bueno, cómo pone en blanco sobre negro a nuestras niñeces y en particular a Luana, que es la protagonista de Yo nena, yo princesa. Luana, la niña que eligió su propio nombre. Lo está leyendo ahora, Luana, se lo puso a leer. Cuando era niña, yo sí lo leí al libro, ¿no? Y ella estaba súper contenta porque se nombraba todo el tiempo. Pero ahora que está por cumplir 13 años, y en esta cuarentena, para practicar lectura, se puso a leer su propia historia. Y le ves la felicidad en la cara. Y yo le pregunto, ¿viste? ¿Te pasa algo? ¿Sentís, no sé, por ahí te da vergüenza, algo? No, no. Es como que empieza a recordar cosas que obviamente va a cumplir 13, imagínate que de los 4, de los 5, quizás algunas cosas se le borraron. Y termina como agradeciéndome en estos días el que yo lo haya escrito, que le haya escrito su historia, para ella misma. Y no creo que todavía tome dimensión Lulú de todo lo que generó en parte de la sociedad, porque no es que ese libro lo leyó todo el mundo. Para mí tendría que ser de lectura obligatoria en todos los lugares, ¿no? En todos los institutos, en todas las profesiones, en todas las escuelas, pero más allá de porque sea la historia de Luana, porque realmente viene a interpelarnos, realmente se habla de algo que no se habló nunca, se toma también la maternidad, ¿no? A ver cómo nosotros o nosotras criamos a nuestros hijos, qué mirada le ponemos, cuánta carga le depositamos, y te invita a deconstruirte. Y esta deconstrucción tiene que ser antes que para les profesionales, para las personas, ¿no? Antes de que vos estés preocupada o preocupada de por cómo vas a tratar a un estudiante en tu clase, vos tenés que hacer esto parte de tu vida también, ¿no? Esto de poder romper con el binario, poder imaginar otras corporalidades, pensar en diversidad de identidades, y hoy, gracias a la lucha de tantas compañeras y compañeros que ya no están, y de tantas trabas que ya no están, nuestras niñeces y adolescencias dentro de la escuela tienen la ley de identidad de género como amparo, ¿no? Entonces, hoy un docente, una docente, no tiene otra cosa que hacer más que ponerse a leer la ley de identidad de género, respetar el artículo 12 de la ley de identidad de género que establece el trato digno, empezar a tomar conciencia de que la mirada que juzga, la mirada que señala, la mirada que acusa sin señalar, ¿viste? Esa mirada que deja en paz, la correctiva, la que te dice que no, la que está todo el tiempo mirando si vas bien o si vas mal y que te está corrigiendo, es la mirada que hoy nosotros podemos acusar, que obliga a nuestros adolescentes a estar dentro de un promedio de vida de 35 años a futuro y dentro de un índice de suicidio del 40%. Entonces, hoy tener otra mirada no solo te obliga a la ley, sino que además salva vidas, ¿no? Esto que dice Alessandra Luna, una compañera travesti militante, ella habla de un travesticidio social, de un revólver social. Y ese revólver social es nuestra mirada, son nuestros prejuicios, lo que no entendemos, y la responsabilidad que tiene él y la docente frente a una clase. Las corporalidades trans, travesti en la adolescencia y en la infancia también, que a Luana le pasó,
padecen la clase de educación física, padecen el poner el cuerpo, ¿no? Que se les mire, que todavía, por más que me digan 3 o 4 profas o profes que me digan que tienen una clase mixta, esto no sucede en todas las escuelas, y poner ese cuerpo prohibido, que hay que corregir, una corporalidad de una niña que se le va a notar el bulto porque tiene pene, la corporalidad de una masculinidad trans que tiene tetas, que también tiene un día que está menstruando y también no se siente bien, todo esto ni siquiera está en el imaginario, pero no me lo puedo ni imaginar para poder después decir, che, tengo un alumno, una alumna trans y ahora ¿qué hago? ¿No? Porque el tema es cuando te toca ese alumno o esa alumna que rompe con lo establecido y lo obligatorio, es ahí donde se empiezan a preocupar y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? No, vos ya lo tendrías que haber hecho. Me parece que hoy, año 2020, sobra la información para poder empezar a deconstruirnos y tener otra clase de responsabilidad frente a los menores de edad dentro de la escuela. Sí, me llevaba a pensar esto de lo binario y el DNI, qué importante que es, que, que en ese artículo 12 nos dice claramente que tenemos que respetar la autopercepción, el trato digno que vos decís, y cómo va de la mano la ESI, pero en tanto el DNI, la ley para el DNI, ¿sí? La ley de identidad de género, que les permitió tener el DNI, y la ESI tienen esa frazada corta, ¿no? Y la ESI más, porque vos decís, bueno, yo, profa, porque todavía les cuesta escuchar a mis compañeros, en tanto colegas de escuela, como colegas en la universidad. ¿Te imaginaste una niñita, una trabita, una niña con pene y un varón con vagina? Y la intersexualidad, ¿escuchaste hablar? Y ya es como que, yo me voy a ir al final, pero después podemos retomar Mariposa Libre, pero digo, esto de infancias desobedientes, cuerpos que incomodan. ¿Por qué crees, Gaby, que yo estoy hablando con vos de la educación física? Porque la educación física no se dio cuenta que no solamente tiene el cuerpo como herramienta para el desarrollo científico, que todavía no somos ciencia, creo que ni lo queremos ser, pero tiene esto de la identidad. Y esas identidades son las que han incomodado. Entonces quisimos emparchar. Entonces inventamos la clase mixta. ¿Y por qué digo inventamos? Ni te hablo de los españoles que hablan de coeducación y creen que es un parche. Y si es mixto, es uno y otro, excluyente, pares, opuestos, pero lo no binario. Yo estoy por una educación no binaria y que está atravesada por las consignas que damos los profes en las clases. Ya ahí binarizado. Los espacios, deporte para mujeres o juegos para mujeres, para los varones, los ponemos de tal manera. La competencia, que es un torneo binario, por ende tiene un reglamento binario que hay que deconstruir. Ni hablar de las actividades, los juegos de contención, de ronda para las niñas femeninas, y obvio que van a ser cis, porque el que escribió esa bibliografía, no sé si se imaginó si va a haber una niña trans o un niño trans, una trabita, ¿no? Y, es que disculpame, está preparado para que no existan. Es que está preparada esa educación para que no existan, ¿no? Porque si no, tendríamos otra clase de educación. Esto es selectivo. Claro. Esto es, como diría mi abuela, a propósito. ¿Viste? Porque quien se sale, esto es para ordenar. Esto es para ordenar y así debemos normativas. Normalizar. Ya lo hicieron las escuelas normales, y ni hablar, y colegio más que escuela, y ni hablar de esta binarización, porque somos hijos, hijas del patriarcado. Hoy 3, ¿sí? Que estamos viendo la desigualdad que tenemos, incluyéndonos a todos en la diversidad, tiene que ver con eso, que la heteronorma, la cis heteronorma, no nos ha permitido ver más allá de eso. Entonces lo que hay que empezar a cambiar son las miradas.
de construirnos personalmente, subjetivamente, para después invitar a deconstruir, que tiene que ver con que esto es la diversidad, no con que, como decís vos, si me pasa. Gaby, vos llegaste a un doctorado de madre deconstruida, si nos ponemos a pensar. Pero contame qué pasó, cómo fue tu encuentro con Valeria Paván, que no me lo describiste, que fue la que de ahí te abrió el panorama. Y antes quería decirte algo, que hay en el Romero Brecht, dicen que ya sos parte de la bibliografía de los libros en las bibliotecas. Yo, por supuesto, en el NP te iba a decir que también, porque no solamente doné el libro hace muchos años, sino que lo están empezando a usar mis colegas. Joana Leal, Joana Lucía, me encanta decirle Lucía, porque tiene que ver Lucía Leal, que también la conoces, Gaby, que está estudiando en Romero Brecht. Ella dice, como mujer transexual, decidí estudiar educación física, nadie pasará en mis clases lo que otra trans o yo misma pasé. Entonces, esto tiene que ver, si no, lo que no se dice no existe. Bueno, pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Nada más y nada menos que identidad, que emociones, que diversidad en tanto, ¿quién soy? Tenemos 40 y pico de años y no sabemos todavía quién somos, Gaby. Imagínate una niñez, si la obturamos a un... Eso es lo que más duele. Eso es lo que más duele y eso es lo que más cuesta. Cuando se ponen a pensar, ¿no? ¿Qué hago con una niñez trans? ¿O qué hago con un adolescente trans? Y cuando yo voy a las charlas, o doy las capacitaciones, o leen el material, no solo mío, sino de Infancias Libres, se dan cuenta que primero tengo que saber qué me pasa a mí, quién soy yo, qué es lo que me gusta, cómo manifesté mi deseo y cómo viví mi vida, y ahí duele más. ¿Por qué? Porque nadie quiere verse, nadie quiere mirarse, nadie quiere darse cuenta cuántos prejuicios tienen, y aún las personas que se consideran súper abiertas y que todo el tiempo están apoyando la causa, hay veces que realmente ni siquiera les alcanza. ¿Por qué te pensás que yo muchas veces me rodeé, hace mucho tiempo, hoy ya soy amiga, pero me rodeé en aquel momento de muchas compañeras travestis, porque yo sabía que en algún punto a mi hija Luana no la iba a poder ayudar, porque nadie va a poder estar en su lugar más que otra chica trans travesti. El tema es que toda la teoría y toda la educación siempre ¿cómo le puedo decir? La escribió, la manejó. ¿Quién? Primero, el machismo. Y después, ¿quiénes? Personas cisgénero, personas como vos, como yo, con distintas orientaciones sexuales, pero siempre desde una mirada de un cuerpo que entra en el casillero que corresponde. Entonces, tenemos privilegios, y si nosotros tenemos privilegios, significa que hay otras personas que le faltan derechos. ¿Y quién quiere abandonar sus privilegios? ¿Quién quiere interpelarse y cuestionarse y ponerse a mirar qué cosas estamos haciendo mal? Contadas con la mano, o sea, que a mí me digan, por ejemplo, porque siempre nos falta un docente, una docente que se sienta heride y que te diga, ay, pero en mi escuela, y pero yo le pongo onda, y pero yo leí tu libro. Bueno, ¿sabes qué pasa? Cuando hay una mirada colectiva, cuando esto no sucede en todas las escuelas del país, cuando esto no sucede en todas las personas trans, travestis, porque están excluidas de la... Nadie se pregunta por qué no están en la escuela, por qué no estuvieron históricamente en la escuela, por qué no son quienes hoy escriben todo el material para que se pueda trabajar, ¿no? ¿Por qué no tenemos libros en una corporalidad travesti? Porque no están, porque las hemos eliminado, porque todavía hoy, te decía, 3 de junio, ni una menos, pero ¿qué ni una menos? ¿Qué feminidad menos? Porque las travestis y trans no están contempladas, sí están contempladas dentro del colectivo, dentro de este microclima en el que nosotras vivimos, ¿no? De compañeras trabas, pero si no, el grosso de la sociedad sabe de ni una menos, ni una travesti trans menos,
Y cuando hablamos de ni una travesti trans menos, también hablamos de las niñas y de las adolescentes, que están dentro de un 40% de índice de suicidio, y de travesticidios y transfemicidios sociales, muertes que se pueden evitar, y no lo estamos haciendo. Entonces, hasta que te llegue ese alumno, alumna o alumne trans, tenés mucho para hacer, hay mucho para hacer todavía. Y el tema es la resistencia y las ganas de hacerlo, ¿no? Porque me parece que también salir de una zona de confort y empezar a trabajar cuestiones personales, no todas las personas tienen ganas de hacerlo. Tal cual. Esto de niñeces que incomodan, ¿no? Infancias que incomodan, en cuerpos que incomodan, lo desobediente. Nos han preparado en las escuelas, en los profesorados y en todas las capacitaciones para tener a los estudiantes armaditos en un cuadradito, en tanto lo disciplinar, ni hablar de lo que es la sexualidad. Pensaba también la interseccionalidad, perdón, y la intersexualidad también, que siempre la tenemos invisibilizada, y hay uno a cada 1000. Entonces, y a mí me atraviesa actualmente, porque me he enterado hace poco que hubo una jugadora, ¿no?, intersexual que ha fallecido, y en esto, ¿cuánta responsabilidad hemos tenido cuando hemos invisibilizado también la intersexualidad? Y yo te decía, la interseccionalidad, pensá una mamá como vos, Gaby, que tiene que ir a ganarse el peso todos los días, en una situación de cuarentena, que tu ingreso está en socializar tu saber de madre y todo este recorrido que contás recontra bien en los libros y que nos enseña a incomodarnos, pero para volver a reconstruirnos en una mejor humanidad. Pensaba en esta frase de Susie Shock, no queremos ser eso, no queremos ser lo normal, la de Susie que dice, bueno, yo monstruo, bueno, va a ser necesario que seamos monstruos y visibilizarlo como para que podamos comprender que las emociones, que la motricidad, que las habilidades, que las capacidades, que las relaciones vinculares, todo esto son contenido de la educación física. No tiene ni sexo ni género. Bueno, ¿cómo apostamos a poder pensar en no más transfemicidios, transsuicidios, ¿sí? Acá en Berisso tuve la suerte de acompañar a Yani Amor con Sofía, que egresó su secundaria con DNI, que me conecta por Messenger. Vos que te dedicás a esto, me mandó una querida profa acá de Berisso, Puchirroca, que falleció, lamentablemente, y una mamá por Messenger me contacta. A esto voy, Gaby. ¿Cómo es importante, por qué es importante que vos estés en diálogo, que tengamos más de 85, ahí 80 y pico de personas escuchando? Porque tiene que ver con esto, qué relación, y empezar a hacernos cargo de que tenemos... El saber genera responsabilidad. El saber nos hace responsables. Y si eso no lo enseñamos, estamos equivocándonos como formador de formadores, en mi caso de la UNLP y donde estoy. ¿Sabes cómo les cuesta a mis compañeros y compañeras? Y lo digo en compañeras y compañeros porque todavía no conocí a algún compañero trans, masculino o femenino, que no pueda pensar la diversidad. En cambio, esto que les queda cómodo, nos hizo quedar afuera de horas de canitaje, en ciertas prácticas que no podíamos ir a ser entrenadoras, menos de fútbol, como es mi caso. Así que, ¿cómo podemos empezar a seguir dialogando esto, donde la sexualidad no tiene que ver en esta monstruosidad que podemos pensar desde lo hegemónico, de decir, sí, esa va a ser una degenerada? Porque, ¿qué pasaba? La directora tuvo la gran idea de que Sofi vaya al baño de la directora, así no se cruzaba con nadie.
o que después vaya acompañada de una compañerita, espere que salga para que, como si Sofi era una potencial degenerada que iba a andar con su pito acosando, cuando las niñeces lo que menos piensan en una sexualidad genital de intercambio de fluidos y piensan en ser quizás hegemónicamente femenina, compartir la tacita, limpiar, cocinar, el varón, qué sé yo, jugar al fútbol, que eso también hay que deconstruirlo, porque hay niñas Bueno, que pero juegan al ahí fútbol y varones. es que hay que quitar la mirada, a eso me refería, ¿no? ¿Qué puede Sí, hacer una adultocentrismo. niñita, una niñez, una adolescente? ¿Qué es lo que puede hacer más que despertar el prejuicio y la violencia de los adultos? ¿No? Porque acá lo que hay es una directora que no sabe qué hacer ella con esa corporalidad, ¿no? La niña. Entonces, empezar a trabajar es fundamental, los estereotipos, empezar a bajar la presión social que tiene una persona trans en parecerse, ¿no? Esto de estar en cuarentena y de estar confinadas, hace que nuestras niñeces y adolescencias estén más tranquilas, ¿no? O sea, yo lo veo en mi hija Luana y lo he compartido con muchas de las otras mamás y papás de infancias libres, y nuestras niñeces y adolescencias están más tranquilas en nuestra casa. ¿Sabes por qué? Porque no está la mirada. Luana el otro día me decía, no quiero salir más de acá. Aparte, viste, como diciendo, ¿qué puedo hacer en la escuela desde casa? No salgo nunca más. Y ese no salgo nunca más es el miedo que hay de enfrentar ese afuera, que todo el tiempo te está pidiendo muestra de quién sos para que yo te respete o para que yo te lea, ¿no? Esto de escuela inclusiva, ¿no? Vení que te incluyo, te habilito, esa simetría de poder que hay constantemente, que Exacto. encima hay que agradecer que me incluyan. Mi hija no quiere estar incluida en ese sistema. Mi hija quiere ser esta mostra que es, con todo su orgullo, y estar en una escuela mostra, en una escuela de les mostres, ¿me comprendés? Pero ¿quién quiere ocupar el lugar de mostre? Nadie se lo banca. Nadie se banca la mirada. O sea, tenés que caminar por la calle, tenés que llegar al lugar, tenés que recibir tareas, como estamos recibiendo en este momento las familias, que tienen que ver con esta corporalidad. Mirá, niñites de primer y segundo grado están recibiendo las láminas de ESI, esos cuadernillos de ESI donde está la nena con vulva, el nene con pene, y la consigna es, la actividad es, ¿con qué cuerpo te identificas? ¿Con qué cuerpo se identifica esa niña trabita, que está orgullosa de ser trabita, por todo el trabajo que estamos haciendo en Infancias Libres, y de todo el trabajo que hace su familia? ¿Cómo se va a identificar con esa corporalidad? Porque si es para niña, tiene pene, para nene, no lo es. ¿Cómo vamos a empezar a tratar de hacernos cargo? Me parece que es eso. Y no quiere decir ni que sea fácil, ni que no sea doloroso, ni que nos cueste, nos va a costar un montón, pero siempre digo lo mismo, para poder enseñarle a mi hija que tenía que amar su cuerpo, que ella era bella como era, y que era Luana más allá de la corporalidad que tenía. Vos sos Lulú y amate, Luana. Antes tuve que amar yo su cuerpo. ¿Me comprendés? Antes tuve que yo asociar y amar ese pene a esta feminidad, de construir en un tiempo récord, porque la vida de mi hija dependía, y hoy le está salvando la vida a un montón de niñeces y adolescencias. Por Infancias Libres ya pasaron más de 250 familias, con niños, niñas y adolescentes trans travestis. Hicimos el primer relevamiento a nivel nacional solamente de las niñeces que acompañamos nosotros. Imagínate la cantidad que hay en el país. Entonces, sobre 100 experiencias de niñeces y adolescencias trans travestis, el 68% de las escuelas no sabían cómo acompañar a una niñez. No sabían cómo acompañar. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos? Me pregunto yo, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros con sus prejuicios? Porque en realidad no dejan de ser una niña, un niño, un niño más, no dejan de tener las mismas necesidades, la misma sensación de
de respeto que se tiene que tener, cuál es la fantasía, ¿no? Entonces hay que trabajar con el adulto o la adulta que se educó y se formó dentro de una cultura y dentro de un sistema represor, machista, patriarcal, y por más que estas palabras resuenen constantemente, las podemos trabajar, podemos ser quienes detectemos lo machista que somos, los prejuiciosos que somos, todo lo que nos falta, y cuando empecemos a quebrar todo esto, todo este sistema, vamos a empezar a ver otras posibilidades. Si nos basamos solamente en el rosa y el celeste, no salimos más. El abanico de colores que tiene nuestro arcoíris es el que todas las personas tienen que mirar, ¿no? Y hacerte todas las preguntas posibles, incomodarte de todas las maneras posibles, porque es la única manera que puedas trabajar tus propias limitaciones. Y después de ahí, después de trabajar tus propias limitaciones, es que vas a poder empezar a mirar, a abrazar y acompañar una niñita, un niñito, un adolescente que está buscando su lugar también, ¿no? Que no tiene que estar obligado ni obligada a encasillar, si no sos nena, bueno, tenés que ser varón. Si no sos varón, bueno, tenés que ser nena. La presión que hoy tienen nuestros adolescentes dentro de la escuela hace que la escuela siga siendo un lugar de expulsión constantemente. Y la clase de educación física es la materia pendiente de todos y todas nuestros adolescentes, porque este cuerpo que incomoda al propio docente, a la propia docente, es el cuerpo que elige irse de la escuela, que es expulsado de la escuela, y es un cuerpo que no va a estar abrazado de ninguna manera. Entonces me pregunto, ¿qué me pasa a mí con el pene? ¿Qué me pasa a mí con una vulva? ¿Cómo me relaciono con esa corporal? ¿Qué me pasa a mí primero? Y descubrir qué es lo que me pasa me va a llevar un tiempo, me va a doler, no me va a gustar, pero después de eso voy a poder empezar por lo menos a respetar la diversidad cuando también me sienta parte de esa diversidad y me reconozca un ser sumamente obediente. Entonces, ante la desobediencia me desestabilizo y voy a querer todo ordenado para que mi privilegio siga siendo privilegio. Esto también me hace pensar, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Pero vamos a tratar de ordenar y digo, cómo de esto, al obturar el deseo, las emociones, nos corremos de lo que es la salud, ¿no? Pero antes quiero leer algunas cositas que han mandado, así podemos interactuar y, bueno, de Tucumán agradecen y dice, ¿por qué nos enseñan en nuestra escuela? ¿Sí? Hay Beder del profesorado, de mi profesorado, que me encanta cuando me cachetean, porque recuerdo una anécdota con una jugadora de fútbol que escupió, salivó en una cancha, y yo le digo, ¡ay, qué poca femenina que sos! Y me contesta y me dice, yo cuando juego al fútbol soy un varón. Y ¡pah! Vuelve a redoblar y vuelve a escupir. Y yo, ¿sabes qué? Dije, qué idiota que soy. Respiré profundo y digo, no soy yo para decirle qué tipo de mujer o no quiere ser con su cuerpo. Entonces digo, bueno. Una escupida. ¿Me comprendés? O sea, está muy bueno esto que... Sí, no, en realidad a mí me molestaba que saliven los varones y las mujeres. Claro. Pero, ¿cómo lo relacioné la deconstruida de la profa? Porque estamos hablando igual hace 20 años atrás, 15 años, cuando arranqué con el fútbol de primera división no profesional. Y bueno, esto, ¿no? Cómo a mí no me... Es más, era tan idiota, bueno, no sé si utilizar la palabra idiota, porque también es una categoría que la mal usamos con las deficiencias mentales, o se usaba. Entonces, era tan incompleta yo que le decía, bueno, chicas, vamos a jugar con polleras, así atraemos los sponsors. Imagínate, yo fundaba el fútbol femenino en el año 97,
En Estudiante de La Plata decía, tenemos que vender. Digo, porque con los pantalones, todo largo, que tampoco nos gustaba, el fundillo largo, el pantalón con el fundillo y las camisetas largas que heredamos de los masculinos, llegamos a usar pollera, que sí. O sea que cosificaba a la mujer, creía que el fútbol era un negocio, en ese momento cuando no era para ser, sino que teníamos que formar. Bueno, era terrible, yo me vengo así, flagelando, entre comillas, que tiene que ver con esto, ahí me pongo contenta y digo, bueno, cómo me he deconstruido y cómo me están enseñando, pero porque tuve la capacidad de escuchar y me enseñaron a tener la capacidad de escuchar. ¿Quién es? Mi familia, que me educaron en el amor y en el respeto. Eso es lo que hablamos ayer, Gaby. Si pudiéramos educar dentro de las instituciones educativas, colegios privados, escuelas públicas, universidades e institutos, desde el amor y desde el respeto, porque hoy vos dijiste la inclusión. La inclusión es una relación de poder. Yo tengo el poder para incluirte, mirá qué buena que soy. Y después apareció alguien ahí que habló de tolerancia, entre comillas. No, tampoco, claro que tampoco la tolerancia. Porque si vos tolerás es porque te incomoda y no aceptás de construirte para decir, che, hay algo más de lo que yo estoy creyendo hasta ahora. Y bueno, y acá también la colega del profesorado dice que todavía tienen materias que gracias a nuestro trabajo y de los equipos de las profas, de algunas profas, podría decirse, y en los centros estudiantes estamos cambiando el plan de estudio. Y había alguien tan machista, patriarcal, androcéntrico, que decía que eso lo decía nada más que los centros estudiantes. Así que ahí imagínate cómo me levanté para decir, pará, flaco, porque si no te afeitás, te afeito yo. Y me di cuenta que te genera violencia. Yo cuando te escucho a veces que estás tan agobiada y que, viste, que levantamos vuelo, ¿qué tiene que ver con él? ¿Hasta dónde tenemos que seguir dando explicación? ¿Viste? Acá me dicen Romero Brecht, dice, recién en el 2020, la materia, porque la mujer aprende para enseñar a la mujer y el varón aprende para enseñar al varón. Entonces, en el caso de Lucía, que hizo su transición durante la carrera, le está debiendo, por un lado, por ser varón, le debe a las materias de las mujeres. Y por ser mujer, le faltan las de los varones. No, una cosa que... No, es una locura, es una locura. No tiene, por eso no tiene ni siquiera este binarismo. explicación. Cuando lo querés entender y lo querés explicar, y es horrible. Y además esto tiene que ser una política de Estado. A mí me parece que acá directamente tiene que empezar Hay que hablar directamente con el ministro Trota y que Trota esté haciéndose responsable, ¿sí? Con el respeto que le tenemos los que estamos en educación, porque conocemos de su trayectoria. Yo lo invitaría, si alguno de los que está acá conoce a Trota, que te llamen por teléfono, porque hay que hablar con quienes saben de lo que está pasando en el colectivo y con esas madres que abrazan al colectivo de nuestras niñeces. Porque Gaby, vos sos una mamá excepcional, o de las muy pocas, como Yani, de Berizo. Pero hay otras que han expulsado de sus familias a estas identidades trans, travesti, transexuales, intersexuales, que han hecho que ni siquiera puedan acceder a la escuela, porque ¿dónde terminan? ¿Cómo nos imaginamos las trabas? Que vos siempre lo decís. Pero es que en una esquina. Es un todo. ¿Por qué? Porque no hay una expulsión si no hay otra expulsión de otro lado. O sea, una niñez o un adolescente no llega a la calle por un porque sí, o solamente por la escuela, o solamente por la familia. Acá hay una sociedad cómplice, hubo un Estado cómplice, acá nuestra cultura termina excluyendo, creo que, no sé, al 80% de las personas. Quienes hoy estamos rompiendo con todo esto y sumando, ¿no?, compañeros para que nos acompañen en esta causa, no vamos a llegar. Lo que nosotros necesitamos es esta bajada de línea desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, que haya otras capacitaciones, empezar a arrasar con todo lo viejo, con todo lo dañino, con todo lo represivo y binario que existe, porque esto lo están reclamando y lo están pidiendo un montón.
de estudiantes, un montón de docentes, esto lo está pidiendo un montón de personas. Se nos van nuestras niñeces, se nos va la vida, se nos van nuestras trabas, ¿y a quién le importa? Porque esto es algo muy simple. A mí hay mucha gente que me apoya, hay mucha gente que me sigue, hay mucha gente que me quiere, pero de toda esa gente que a mí me quiere, la mitad solamente me quiere porque Luana es mi hija y no es hija de ellos, ¿me comprendés? O sea, no es lo mismo el puto en mi casa que el puto en la casa ajena. El puto en la casa ajena yo hasta me puedo solidarizar con el puto de la casa de enfrente, pero en mi casa, por eso yo digo, llévate a la trabita a tu casa, llévate a la piba, al pibe trans a tu casa, sentate en la mesa del domingo cuando estás comiendo toda la familia, ahora no sé, pero suponte, en algún momento sí, y empezá a hablar de esto. Preguntate qué pasa con esa traba que tiene pene, que tiene tetas, que tiene barba, que tiene voz gruesa, pero antes preguntate qué te pasa a vos con esa voz de hombre, mira, te hago comillas, pie de hombre, voz de hombre, barba de hombre, este escupitajo de hombre, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos? Y ahí te vas a interpelar en los roles de género, en la expresión de género, en los estereotipos de género, en ese ordenamiento para clasificar a las personas, como si fuésemos cosas que tenemos que encajar de un lado y del otro, olvidándonos de la subjetividad, del raciocinio, de los sentimientos, de las emociones, y de que cada uno y cada una es un ser único, única, únique. ¿Me comprendés? O sea, esto de que ni siquiera me puedo animar como docente a hablar en lenguaje inclusivo, primero porque no lo entiendo, porque en lugar de decir la mesa, digo le mese, y ahí la arruiné. El lenguaje inclusivo no tiene que ver con eso tampoco. Hoy hay mucho para leer. Hoy nuestras militantes y nuestros sobrevivientes trans y travestis están dejando su bibliografía, como Marlene Guayar, como Alma Fernández, como Florencia Guimaraes, como Alessandra Luna, Susi Shock. Hay tanto, ¿me comprendés? Que hoy quien no quiere deconstruirse es porque no lo desea hacer, porque prefiere seguir en esa comodidad, y esa comodidad, por fuera de la responsabilidad que tenemos al estar frente a la educación de niñeces y adolescencias, hace que seamos responsables también en la vida, en ese promedio de vida de 35 años. Entonces, cuando yo te digo a vos, Lore, mi hija está dentro de un promedio de vida de 35 años, yo como mamá ya no sé qué más hacer. Y este mundo no cambia, y esta sociedad, por más que a mí me digan, bueno, hay una docente allá, en mi cátedra se lee tu libro, sí, pero ¿sabes qué pasa? Cuando Luana tiene que ir a la escuela, ahí nadie, no están leyendo mi libro. Cuando por llamadas, por esos juegos de internet, le dicen, pero si no tenés voz de hombre, y me la destruyen, porque no hace falta salir de casa también para que te la destruyan, ¿no? Cuando prende la tele y lo único que ve es el refuerzo del estereotipo constante, cuando te llega no sé, un trabajo de matemática para hacer un problema que te dice, la mujer tiene un embarazo o las mujeres son las que se embarazan y duran 9 meses para que saques el embarazo, no sé, del elefante, ¿no? Sí. Y que mi hija me diga, ¿y los varones trans, mamá? Porque acá me está diciendo que la mujer es la que gesta, y los varones, o sea, podemos nosotros hacer como, yo creo que primero hay que hacer una implosión, ¿no? Y volar todo lo que tenemos adentro, mal arraigado, porque nos hace personas miserables en algún punto, ¿no? ¿Sí? Vos te pones a pensar y decís, che, yo no pude haberle dicho, no escupas porque eso no es de una mujer, porque te sentís, decís, era muy miserable. Bueno, cuando yo le decía a mi hija, sacate eso es de nena, ¿viste? Eso también me hace condicionar a las personas, violentarlas. Cuando hablamos de violencia, puedo
reconocer las violencias que yo ejerzo, eso también es un tema, ¿no? ¿Qué considero violento? ¿Qué es lo que es violento para mí o qué es lo que va a ser violento para la otra persona? Y ahí vamos a tener que trabajar tan duro en nosotros mismos, que yo creo que todavía no hemos avanzado lo suficiente, me atrevo a decir que no se ha avanzado en igualdad de derechos para el colectivo trans travesti, porque siempre la mirada está puesta en la persona trans travesti. No la pusimos en nosotros todavía. No nos hacemos cargo y no nos hacemos responsables de que por nuestra ausencia y por nuestra violencia es el colectivo más dañado, es el colectivo más perjudicado, es el que tiene más muertes, ¿no? Y cuando me dicen, bueno, Sí, también hay niñas pobres que sufren, pero también hay niñas que si caminan por la calle corren peligro de que cometan un femicidio. El derecho a la identidad, el primer derecho humano básico y fundamental, nuestras niñeces y adolescencias trans y travestis dentro de su hogar no lo tienen. Esa etiqueta que te pegan cuando vos nacés, porque te miran el pene o te miran la vulva, es tan difícil sacársela. Es tan difícil que una niña o un niño pueda sacarse esa etiqueta y también obligarles a ser valientes. Cuando una niñez tiene que ser libre y feliz, no tiene que ser valiente, porque cuando vos tenés que ser valiente, tenés que enfrentar todos esos miedos. También cuesta mucho, ¿no? A mí cuando me dicen, qué valiente Luana, qué vergüenza que mi hija haya tenido que ser valiente, que porque sea valiente. evidentemente la cobarde era yo que no la podía escuchar. Y si no es valiente, No, era así, pobrecita, ¿no? bueno, si no es valiente, pasa lo que dice acá Ariana, dice, gracias madrina Gaby por estar siempre, te quiero, soy Ariana trans, 18 años, y tuve que dejar el secundario por bullying. Ese es otro tema que podríamos tocar. Bueno, son infinitas las cosas que tenemos que deconstruir porque ¿sabes qué, Gaby? Siempre llego a la misma conclusión, estamos viendo las consecuencias y no estamos viendo las causas. Y no hablo de historizar, digo, no, ¿qué hemos hecho desde las diferentes áreas? Y vos hablaste de derechos humanos. Si yo tengo que, cuando me hablo y nombraste a alguien que, bueno, voy a cerrar con la nostredad de Marlene Guayar, pero digo, si yo tengo que hablar de los derechos humanos para pensar los derechos de los demás y no poder estar incluida en todos esos derechos, hay algo que no estoy haciendo bien, no estoy siendo parte de ese colectivo de los derechos humanos porque me creo en otro lugar y es muy probable que sí, que estemos en un lugar de privilegio. Muchas, más allá si sos torta, sos puto, seguimos estando en un lugar de privilegio, porque la identidad trans se nota, la identidad intersexual se nota, la identidad transgénero se nota, el varón que tiene que, y a esto tenemos poco tiempo, pero quería que hablemos también dentro de estos derechos, como también el interjuego, sí, de la salud y hablar, que esto nos recontrapega en educación física, el bloqueo de la pubertad, que sabemos que es diferente a la hormonización, pero hablamos un poquito del bloqueo. Una cosa es la hormonización de las personas adultas, ¿no? Y otra cosa es cuando hablamos de bloqueos de la pubertad. Obviamente estamos hablando de una persona puber. Entonces, los bloqueos de la pubertad son inyecciones, es un tratamiento que se aplica durante 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque vos tenés que empezar a aplicar estas inyecciones para disminuir los caracteres sexuales secundarios en pleno desarrollo puberal. Entre los 9, 10 y 11 años en las masculinidades trans y entre los 12 y los 14 años en las feminidades trans travestis como es Luana. Entonces, no estamos hablando de una hormonización de adultos o adultas, estamos hablando de bloquear la pubertad para que no se desarrollen los caracteres sexuales secundarios. Y eso, la primera consecuencia, que para mí es letal, discúlpenme, es mi hija, es la descalcificación de los huesos. Entonces, para que y encima ir preparando un cuerpo para que no se le note. ¿Dónde me voy a ubicar? ¿No? En este ser trans,
en este ser monstruil, como el cuento que tenés ahí en el cuadernillo de infancias desobedientes, déjame habitar mi ser monstruil dentro de mi libertad, porque volverme a encajar en este estereotipo y me va a costar la salud. Y por más que a mí me digan que esto es inocuo, que esto es reversible, que te empiezan a dar las inyecciones y después se puede suspender, la salud que está en juego es la de mi hija Luana, no es la de ninguna otra persona. Y Luana no tiene ningún complejo con su corporalidad y no se quiere parecer a nadie más que a ella misma, y la presión de que si sos nena se te tiene que notar lo nena, más en la etapa de desarrollo. Entonces imagínate que le empieza a cambiar la voz, le crece la nuez, le va a crecer la barba, no le van a crecer las tetas porque no le van a crecer. Eso también es una adolescencia de una feminidad trans travesti. Y en las masculinidades trans tenemos que hablar de la menstruación, del desarrollo de las mamas, porque eso también es una corporalidad transmasculina. ¿Podemos abrazar todo esto? Lo primero que le pasa a una masculinidad trans entre los 9 y los 11 años, más o menos en un promedio general, es la menstruación. Y lo primero que hace este bloqueo de la pubertad es interrumpir esa menstruación. Una corporalidad que tiene útero y ovarios, que no menstrua durante toda su etapa de desarrollo puberal, ¿vos me podés asegurar la salud en ese cuerpo? Que tenga salud, una buena salud. Y ahí vamos a empezar a tener que debatir un montón de cosas que también le cabe este palo al Ministerio de Salud. Estamos hablando de niñeces menores de edad que ni siquiera tienen las familias el resultado de qué es lo que les pasa después de 4 o 5 años de tener el bloqueo de la pubertad. ¿Por qué te digo 4 o 5 años? Porque arrancan entre los 12, 10, 11, 12, hasta los 16, 17 tienen que ir. Y yo le tengo que dar una inyección todos los días a mi hija para convertirla en qué. ¿En el binarismo de la hegemonía femenina o en el binarismo de la masculinidad? Lore, mi hija? ¿Cuánto lo va a resistir? ¿Cuánto va a resistir? Claro, por eso digo, hay que acelerar la formación y la educación, donde podamos esta diversidad estar todes. Yo también tengo que ser diversidad en esto. Y siendo cis, con ciertos privilegios, con más responsabilidad. Y pensaba en las clases de natación, ¿sí? Decime en la clase de natación un varón cis, un varón trans. El varón cis con teta, el gordito, ya está, bullying. Imagínate la identidad trans. Jamás podría ir, ¿por qué? Porque ella sí está comprobado que las trans no saben nadar porque nadie las pudo incluir en ningún lugar para hacerlas nadar. Ni la mujer trans ni el varón trans. Y el varón trans, mastectomía, genitoplastía. ¿Cuánto más tenemos que estereotipar y hacer una hegemonía de la feminidad y una hegemonía de la masculinidad de que la estamos reproduciendo dentro de las escuelas y de la educación física y todo el ámbito que tenemos de intercambio? Así que acá me está diciendo mi sobrina que nos queda 1 minuto y medio. No. Bueno, para que se queden tranqui, vamos a guardar el vivo. Segundo, quizás haya otro, pero bueno, a Gaby la tenemos que leer, que no les mostré el de Mariposas Libres. A Gaby la tenemos que, seguir disfrutando. Así que, por favor, si alguien tiene un trabajo ¿dónde estás viviendo? En Merlo, pero Merlo no, San Luis, Merlo acá. Un lindo trabajo, digno para una mujeraza. El conurbano de la provincia, zona oeste, es muy difícil estar acá, calle de tierra, ¿no? O sea, no estamos en pleno capital. Olvidades, pero ni te cuento. Ahí tienen esa bibliografía que la pueden pedir por mail, la estamos entregando por correo, infanciaslibres2017@gmail.com, en la página de la asociación, en el Instagram, Libres Infancia. Que te sigan, quiero que te empiecen a seguir. Lo único que les pido es que te sigan. Gracias. Te quiero pero mucho. A ver,
mi admiración, mi respeto, y, y te pido siempre, y le pido a la hermana Mónica que rece para que tengas toda la fuerza. Otra divina que tenemos para entrevistar. Bueno, te abrazo desde Berisso y estemos en contacto.